Con la guerra en Ucrania en una fase decisiva, líderes europeos endurecieron su retórica esta semana. Un comentario provocó una furiosa respuesta del Kremlin y declaraciones potencialmente ominosas del presidente ruso Vladimir Putin. Durante una entrevista extensa con el periódico flamenco de Morgan, el ministro belga de Defensa y Comercio Exterior, Theo Franken, declaró que si Rusia atacara Bruselas con misiles, la respuesta sería decisiva. Aplastaremos Moscú exactamente. La declaración fue noticia en Europa y obligó a Franken a aclarar sus comentarios en X. Veamos lo que dijo, la reacción de Moscú y qué significa esto para el futuro de la guerra. Franken usó palabras flamencas que significan «la borraremos de la faz de la tierra» para describir cómo respondería la OTAN a un ataque con misiles rusos en Bruselas. Google Translate y DeepL traducen esto como «aplanaríamos Moscú». De cualquier manera, puedes ver de dónde podría surgir la controversia, sin importar qué traducción uses. Franken, comentando en respuesta a una pregunta sobre si temía que Putin algún día pudiera lanzar un misil no nuclear contra Bruselas. «No», contestó, «porque eso afectaría a la OTAN y entonces destruiríamos Moscú, o simplemente bórrala de la faz de la tierra, como prefieras». El entrevistador, Ralph Likens, lo presionó sobre el tema, preguntando, ¿estás seguro de que Trump respetará el artículo 5 del Tratado de la OTAN? Franken pareció molestarse al hablar de Donald Trump. Claro, el sesgo contra el gobierno de Estados Unidos en Europa es enorme. ¿Por qué no hacerlo? Likens preguntó sobre los comentarios de Trump en la cumbre de la OTAN en junio. Al preguntarle si Estados Unidos cumpliría el artículo 5 y apoyaría a la OTAN si Europa fuera atacada, Trump supuestamente respondió, depende de cómo lo definas. Hay varias definiciones del artículo 5. Trump tiene razón en parte, ya que la cláusula permite flexibilidad. Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas en Europa o América del Norte será considerado un ataque contra todas ellas. Y, en consecuencia, acuerdan que si ocurre tal ataque armado, cada una de ellas asistirá a la parte o partes atacadas, tomando de inmediato, individualmente y en conjunto con las demás partes, las acciones necesarias, incluso usar la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad en el Atlántico Norte, según el artículo. Esa declaración deja mucho margen para que las naciones opten por no involucrarse directamente en acciones militares si así lo desean. Franken se burla de pensar que Estados Unidos no respondería a un ataque ruso en Bruselas, uniéndose a la OTAN con fuerza militar abrumadora. El presidente Trump suele hacer comentarios extraños, respondió. Debes ignorarlos. Dijo que Estados Unidos apoyará a sus aliados de la OTAN al 100%. Un misil de crucero sobre Bruselas es obvio. Sea cual sea la definición, Putin no lo hará. Se refería a comentarios hechos anteriormente en la entrevista. En respuesta a una pregunta sobre si el suministro de misiles Tomahawk a Ucrania representaría el punto de inflexión dramático que el Kremlin afirmaba que sería, Franken descartó esa idea. Putin dijo lo mismo cuando Finlandia y Suecia entraron a la OTAN y cuando enviamos tanques, misiles y F-16, la lección es no dejarnos amenazar. Al inicio solo respondimos en Ucrania por temor a la reacción de Putin. Eso solo prolonga la guerra, ya que muchas líneas de suministro pasan por Rusia. ¿Debemos atacarlas como ahora hacemos? Esa también era una línea roja para Putin. ¿Pero qué hizo? Nada. Sabe que si usa armas nucleares, Moscú desaparecería. El fin del mundo podría estar cerca. Rusia ya amenazó con escalar, incluso usar armas nucleares como respuesta a cada escalada mencionada por Franken. Sin embargo, Rusia ha subido la apuesta hasta cierto punto después de algunas de ellas. Los ataques rusos a las instalaciones de energía y gas de Ucrania, que han dejado a gran parte del país enfrentando apagones continuos y cortes de gas, solo comenzaron después de que Ucrania atacó el puente de Kerch, que conecta Crimea con la parte continental de Rusia en octubre de 2022. Estos ataques se intensificaron en el verano de 2025, como respuesta al aumento de ataques ucranianos a refinerías rusas. En ese periodo, Rusia también subió la apuesta, al menos según la percepción rusa, tras la autorización de Estados Unidos y Reino Unido para que Ucrania usara misiles Army Tactical Missile System y Storm Shadow en territorio ruso en noviembre de 2024, Ucrania atacó de inmediato un depósito de armas en Briansk, Rusia, el 9 de noviembre. Rusia lanzó por primera vez el misil balístico Oreshnik de alcance intermedio contra Dnipro el 21 de noviembre. Los misiles impactaron en Pivdenmash, o Yuzmash, importante empresa de defensa ucraniana en la ciudad, dedicada desde hace tiempo a fabricar misiles y cohetes. La acción fue considerada en Occidente más como advertencia que como escalada. Las imágenes del ataque parecen de película de acción. 6 andanadas de 6 misiles moviéndose a velocidades extremas atraviesan las nubes y golpean la misma zona en cuestión de segundos. Imágenes satelitales
mostraron solo daños menores, como algunos agujeros en el techo de la empresa, lo que coincide con la ausencia de explosiones tras el impacto de los misiles. Putin afirmó que el ataque con misiles había sido una prueba sin ojivas, lo cual parece plausible dado la evidencia. Rusia dijo que los misiles alcanzan Mach 10, 12.345 km por hora, lo que impide que defensas aéreas de la OTAN, como el misil interceptor móvil 104 Patriot, los derriben. E incluso sin una ojiva, el propio misil alcanzó temperaturas de 4.000 grados Celsius. Si es cierto, el Oreshnik, árbol de avellana, es un meteorito creado por el hombre y atravesaría directamente capas de concreto reforzado sin necesidad de una explosión, tal como afirma Putin. Quizás de manera reveladora, nunca se ha hecho pública ninguna grabación de los pisos de la planta directamente debajo del impacto. Si estas características resultan ser ciertas, un solo Oreshnik multimisil equipado con grandes ojivas podría causar tanto daño como un arma nuclear táctica, pero sin la radiación consecuente. Sin embargo, varios analistas occidentales dudan que el misil sea tan poderoso o intimidante como dice Putin. En junio, Putin anunció que la producción en serie del sistema Oreshnik ya estaba en marcha y podría desplegarse en Bielorrusia. El 28 de octubre, un día después de la entrevista de Franken, hubo nuevas noticias sobre el Oreshnik. Natalia Eismont, portavoz del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, informó que Bielorrusia desplegará en diciembre el sistema ruso de misiles hipersónicos Oreshnik y que los preparativos casi han concluido. No es la única noticia sobre armamento ruso reciente, como veremos después. Además de restar importancia a la amenaza de misiles rusos contra Bruselas, por miedo a la respuesta de la OTAN, Franken no subestima al ejército ruso como Trump, quien lo llamó un tigre de papel. El entrevistador pregunta si aumentar el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto en la próxima década por la OTAN es absurdo, pero él no está de acuerdo. El estándar es 35% para defensa y 15% para inversiones en infraestructura y resiliencia. Eso no es excesivo. Ya estamos gastando el 2% en defensa y el 15% en inversiones, pero tenemos 10 años para aumentar eso. Dado que la OTAN ya tiene superioridad numérica sobre Rusia en cuanto a sistemas de armas, Franken preguntó cuánto más necesitaría la OTAN. Él rechaza que la OTAN tenga ventaja. No es cierto, los rusos han mejorado sus capacidades. Su economía de guerra fabrica 4 veces más municiones que toda la OTAN. Tampoco puedes comparar los presupuestos porque los rusos pueden comprar mucho más que nosotros con la misma cantidad de dinero. El último punto es precisamente la razón por la que cada vez más economistas están usando el Producto Interno Bruto ajustado por paridad de poder adquisitivo o paridad de poder adquisitivo para estimar el tamaño de las economías y el gasto en defensa de las naciones, en lugar del Producto Interno Bruto nominal tradicional. El modelo de paridad de poder adquisitivo rastrea los flujos de dinero en la moneda en la que se realizaron las transacciones en lugar de hacerlo en dólares estadounidenses. Rusia es la 11ª economía mundial por Producto Interno Bruto nominal, muy detrás de Estados Unidos con 2.174 billones de dólares en 2024 clasificado por Producto Interno Bruto, ajustado por paridad de poder adquisitivo. Rusia ocupa el 4º lugar como la economía más grande a nivel mundial, con un estimado de dólares estadounidenses 6.909 billones en 2024. Las personas que afirman que no debemos temerle a los rusos están seriamente equivocadas. Son una superpotencia con un ejército fuerte y gran espíritu de lucha. Ganaron en Chechenia, dominaron la guerra en Siria durante 10 años y están activos en muchos frentes en África. Europa carece de mando central y solo cuenta con unas pocas tropas de Eurocorps en Estrasburgo, sin fuerzas listas para combate inmediato. Franken hace quizá la declaración más polémica de la entrevista. Likens respondió a Franken, destacando las capacidades militares de Rusia y diciendo lo siguiente. En Ucrania, los rusos no avanzan, responde Franken, porque luchan contra todo Occidente. Los ucranianos están luchando con nuestras armas, municiones y dinero. De lo contrario, habrían sido superados hace mucho tiempo. Es un argumento que Putin y muchos otros funcionarios rusos han utilizado repetidamente para justificar tanto la necesidad de la guerra como el lento avance de Rusia sobre el terreno. Aunque los donantes occidentales han dado más de 280.000 millones de dólares a Ucrania desde 2022, Franken no cree que el respaldo occidental baste para derrotar militarmente a Rusia. En Ucrania, no derrotaremos militarmente a los rusos sin enviar cientos de miles de tropas europeas, dice sutilmente. Podría proponerlo en el Parlamento, pero habrá poco entusiasmo. Él considera que la forma de debilitar a Rusia es mediante acciones económicas y debemos intentarlo. Ya lo hemos logrado 3 veces en los últimos 100 años. Eso implica aumentar sanciones económicas y cortar ingresos de petróleo y gas, ya que son clave para su economía de guerra.
Ucrania ha atacado el 25% de las refinerías de petróleo rusas en meses recientes, afirmó Franken. Sin embargo, no cree que las sanciones financieras o las llamadas sanciones cinéticas desatadas por los ataques de Ucrania a las instalaciones energéticas rusas hasta la fecha estén cerca de lograr ese objetivo. Según los informes que estoy recibiendo desde Moscú, Franken, el precio en la bomba ha subido un 10%, pero por lo demás todo ha seguido como de costumbre allá. Continúan pagándose pensiones y abiertos cafés y tiendas, y todos los días las madres de los soldados aparecen en la televisión estatal para decir lo orgullosas que están de sus hijos que murieron por su país. No subestimes ese lavado de cerebro. No creo que la economía rusa colapse el próximo año, pero debemos seguir presionándolos. Tampoco considera que los países de la OTAN, incluidos los estados bálticos, estén amenazados por una invasión rusa. Esto se debe principalmente a la superioridad aérea de la OTAN, sobre todo por sus aviones F-35. Pronto habrá 600 F-35 en Europa. Los rusos los temen porque no pueden verlos, afirmó. Franken es un firme defensor de reforzar rápido la seguridad interna en Europa, en caso de ataques asimétricos como, por ejemplo, un ataque ruso a la red eléctrica. Él dice que no cree en una guerra nuclear que transforme nuestras vidas en una película distópica. Pero si los rusos apagan nuestra red eléctrica por unas horas o días, no quiero tener que ir a las tiendas. Durante la pandemia se acabó el papel higiénico. En esa situación, no puedo esperar a que haya más suministros. Por eso mencionó que tiene un kit de emergencia en casa con agua, comida enlatada, radio, linterna y velas. Eso me permitirá sobrevivir unas semanas. Aunque Franken parece racional y sensato, sus comentarios provocaron una reacción molesta del Kremlin. La Embajada de Rusia en Bélgica publicó en Telegram declaraciones desafiantes e irresponsables de un destacado halcón belga, con amenazas de ataques rusos a Bruselas y de borrar Moscú del mapa, difícilmente merecen atención. Debido a su absoluta anormalidad y total desconexión de la realidad, como dicen, la locura se estaba intensificando. Como ya dijimos, eso no es lo que él dijo. Subrayando el alto nivel de tensión en el que se publicó la entrevista de Franken, Franken posteriormente sintió la necesidad de calmar los ánimos. Mucho ruido por este clásico título para atraer clics. Solo puedes entender la declaración leyendo toda la entrevista. Publicó en X con el enlace. Además de la respuesta malhumorada de la embajada rusa, Rusia emitió declaraciones más escalatorias tras la entrevista. No se sabe si estas declaraciones coinciden o son consecuencia de las palabras de Franken. El día previo a su entrevista, el 26 de octubre, Rusia al parecer probó con éxito su misil Borovesnik. Al igual que el Oreshnik, tiene el potencial de cambiar la ecuación de seguridad en toda Europa. Se estima que el Oreshnik tiene un alcance de 310 a 3.400 millas cubriendo casi toda Europa. Sin embargo, el Borovesnik amenaza cualquier lugar del planeta, incluyendo el territorio continental de Estados Unidos. Está armado con ojivas nucleares y funciona con energía nuclear, siendo el primer misil de propulsión nuclear. El Borovesnik, o SSCX-9 Skyfall, recibe su nombre del petrel de tormenta, un ave que muchos asocian con tormentas. Al usar energía nuclear, vuela mucho más tiempo que otros misiles. Permaneció en el aire 15 horas y recorrió 8.700 millas en la última prueba, según el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov. Técnicamente, si funciona como ellos afirman, este misil podría dar la vuelta al mundo a alturas imposibles de alcanzar para los sistemas de defensa aérea, y luego descender en picada sin previo aviso para lanzar un ataque nuclear prácticamente en cualquier parte del planeta, dando a su objetivo casi nada de tiempo para preparar una defensa. Incluso, podría tener el potencial de volver obsoleto el sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada de Estados Unidos antes de que siquiera sea construido. Es como un pequeño Chernóbil volador, según Jeffrey Lewis, un experto en no proliferación nuclear del Middlebury College. Un mal desarrollo. Es otra arma de ciencia ficción que va a ser desestabilizadora y difícil de abordar en el control de armas. Después de la entrevista de Frank, Lewis ahora tiene otra arma rusa de ciencia ficción por la que preocuparse. El 29 de octubre, el presidente Vladimir Putin informó que Rusia probó con éxito el dron submarino Poseidón, de energía y capacidad nuclear. Primera vez lanzado desde un submarino y operado con su energía nuclear a bordo. Describió la prueba realizada el día anterior como un gran éxito, afirmando que el arma no tiene igual en velocidad y profundidad y que no puede ser interceptada. Nada igual a esto en velocidad y profundidad de movimiento. Difícilmente surgirá algo similar pronto. Putin afirmó que no se puede interceptar. A diferencia del Borovesnik, la prueba del Poseidón no ha sido verificada independientemente, y muchos observadores occidentales la desacreditaron rápidamente. Con la humillación del fracaso de la gran y aterradora superarma de la semana pasada aún fresca, Putin lo intenta de nuevo, presentando otra superarma más para asustar a los políticos occidentales que ya no les importa. Yayenkiev publicó en X:
Sin embargo, para los miembros de la OTAN con costas, quizá convenga tomar la amenaza más en serio. Si Poseidón es capaz de hacer lo que Putin dice, Rusia podría colocar uno frente a la costa del Reino Unido, por ejemplo, y dejarlo ahí indefinidamente. Si una ojiva nuclear potente se detonara en el río Támesis o cerca de Londres, gran parte del Reino Unido quedaría bajo un tsunami radiactivo antes de poder reaccionar. Lo mismo aplica para Bélgica. Unos Poseidones bien ubicados harían del Benelux un lago radiactivo, mientras Franken sigue buscando su kit de emergencia. Algunos analistas han sugerido que estos movimientos tienen menos que ver con intentar intimidar a Occidente para que no suministre misiles de largo alcance a Ucrania u otras escaladas, y más con intentar presionar a Trump para que acepte la propuesta de Putin de extender el nuevo START. Es el último tratado de control de armas entre Estados Unidos y Rusia y expira en febrero. Putin propuso en septiembre ampliar por un año los límites de armas nucleares de largo alcance si Estados Unidos hacía lo mismo. Según Trump, la propuesta me parece una buena idea. No ha habido ningún progreso posterior, para gran disgusto de Putin. La reacción exagerada de Moscú ante las declaraciones de Franken sugiere que el ambiente dentro del Kremlin se está volviendo cada vez más tenso. Estas pruebas de armamento avanzado indican que confiar en que Putin siga tolerando las provocaciones de la OTAN podría ser un error. Para los europeos comunes, la amenaza de una guerra nuclear sigue acercándose cada vez más. Si la OTAN puede borrar a Moscú de la faz de la Tierra, es arrogante pensar que Europa y Estados Unidos no enfrentarán la misma amenaza. Quizás sea bueno que el racional señor Franken se haya tomado tiempo para calmar las cosas. Los mantendremos informados conforme avance la historia, así que suscríbanse para estar al tanto. Gracias como siempre por vernos. En casi 4 años de guerra en Ucrania, hemos presenciado el lento descenso de Rusia al caos militar y económico. Las tropas rusas están muriendo en cifras récord, el equipo está siendo destruido sistemáticamente, y el costo percibido de la guerra, que se esperaba que durara unas pocas semanas, se ha salido completamente de control. Detrás de los titulares sobre avances y bajas, se oculta una historia más oscura que muestra el colapso catastrófico del ejército ruso. Desde dentro, los soldados rusos mueren tanto por las fuerzas ucranianas como ejecutados por sus propios comandantes. Algunos soldados se defienden, matando a los oficiales que los envían a misiones suicidas. Eso es solo parte del curso para un sistema militar totalmente desorientado, que podría colapsar internamente. Analicemos qué ocurre dentro de la máquina militar rusa en crisis y cómo esto podría cambiar el rumbo de la guerra, empezando por el alcance de las ejecuciones rusas. Ahora, los informes de que Rusia está matando a sus propios soldados no son solo especulación ni propaganda ucraniana. Esto se deriva de pruebas documentadas, recopiladas por medios independientes rusos, comunicaciones interceptadas y testimonios de los propios soldados rusos. Según una investigación exhaustiva del medio independiente ruso Verska, los comandantes rusos de varias unidades están llevando a cabo ejecuciones sumarias de sus propios soldados. Esta práctica ha sido denominada obnuleni o borrado, refiriéndose al acto de eliminar al soldado tanto de los registros militares como de la existencia misma. Esta investigación ha identificado a 101 militares rusos acusados de estas ejecuciones en el campo. 79 fueron confirmados por al menos 2 fuentes independientes. Estos probablemente no sean incidentes aislados. Desde el inicio de la invasión rusa, la Fiscalía Militar ha recibido más de 12.000 denuncias de asesinatos dentro de las filas. No son 12.000 denuncias en total, sino solo sobre soldados rusos matando a otros soldados rusos. Una fuente de la Fiscalía Militar Principal de Rusia reveló algo aún más condenatorio. La agencia ha impuesto una prohibición informal de investigar a los oficiales que combaten en Ucrania, alegando que tales investigaciones supuestamente podrían afectar negativamente las operaciones militares. En resumen, los comandantes rusos pueden ejecutar a sus tropas con impunidad, siempre y cuando eso no afecte realmente el resultado final de dañar gravemente sus posiciones ofensivas o defensivas. Si no estás seguro de si 12.000 es un número pequeño, debes saber esto. El despliegue total de Rusia en Ucrania se estima en 70.000, sin contar alrededor de 1 millón de bajas. Eso es aproximadamente el 17% del número total actual de tropas desplegadas en Ucrania. Alternativamente, considérelo en una base diaria, lo que significa aproximadamente 89 quejas por día desde entonces. La guerra ha durado 1.345 días al momento de publicar este video.
Esos son 8 o 9 casos de un soldado ruso siendo ejecutado por sus propios compañeros por no cumplir órdenes que probablemente ya eran suicidas desde el principio. Y la manera en que los comandantes rusos eliminan a sus tropas varía significativamente, lo que revela el nivel de daño infligido a la moral del ejército. La primera es quizás la más directa: ejecución inmediata. Esto pasa con soldados rusos que rechazan participar en asaltos de carne o ataques en oleadas humanas. Ataques suicidas sin respaldo suficiente de infantería mecanizada, artillería, fuego o reconocimiento aéreo. Muchos de estos soldados son ejecutados a quemarropa en la trinchera donde esté la unidad rusa. El informe de Medusa sobre la eliminación total incluyó la mención de un soldado movilizado llamado Alexei, quien describió cómo, en la 7ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados de la Guardia, quienes rechazaban asaltos sin sentido, eran ejecutados con rifles automáticos. Después, sus cuerpos se tiraban al río o se enterraban junto a la trinchera. En junio de 2025, un soldado llamado Fixer se negó a ser señalizador. Básicamente, carnada viva, enviado sin protección al frente para atraer el fuego ucraniano y revelar posiciones enemigas. Fue golpeado en video, torturado con descargas eléctricas y ejecutado por orden de su comandante. Las ejecuciones pueden darse durante la misión, con oficiales usando francotiradores para atrapar a soldados que huyen o desertan. Alexei contó que 2 francotiradores mataron a 20 personas de su unidad en 2023 y a 40 en 2024. Al parecer, los mismos francotiradores siguieron ejecutando desertores, causando decenas de muertos. O, aún más sombrío, es posible que los propios francotiradores hayan sido retirados del servicio por negarse a ejecutar a más soldados bajo las órdenes de su comandante. Y dado que las operaciones de drones rusos han alcanzado un nivel de competencia igual al de las unidades ucranianas, los operadores de drones también han tenido la desafortunada oportunidad de integrarse al ciclo de eliminación total. Informes del 139. Batallón de Asalto Independiente indicaron que comandantes amenazaban con armas a operadores de drones para que mantuvieran a las tropas a la vista. Luego, los operadores de drones soltaron el explosivo del dron kamikaze vista en primera persona sobre los soldados y huían del combate. Si los soldados no son ejecutados de inmediato, podrían enfrentar algo peor: la tortura. Algunos soldados fueron retenidos en fosas o sótanos, sin comida ni agua, y golpeados varias veces al día. Muchos mueren por tortura o inanición, mientras que otros son obligados a pelear entre ellos hasta la muerte para ganarse su liberación. Videos de mayo de 2025 muestran a 2 soldados de la 114ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados de la Guardia en una fosa, forzados a pelear. Una voz fuera de cámara dice: el comandante Kamer básicamente dijo, el que le parta la madre al otro sale del hoyo. Los 2 hombres pelean a mano limpia, y uno deja de moverse después de estar en una llave de estrangulamiento durante 1 minuto. No vemos el destino final de los hombres, y algunos han sugerido que los soldados son prisioneros de guerra. La investigación de Medusa afirma que Kama es el indicativo de un comandante real de la 114ª Brigada de Guardias Separada. También fue acusado de extorsionar a sus tropas. Hablaremos de eso más adelante. Y si los comandantes no hacen las ejecuciones ellos mismos, o no ordenan a sus tropas que ejecuten a los soldados, siempre pueden recurrir a la táctica probada de enviar a los soldados a misiones suicidas. En algunos casos, estos hombres terminan siendo desplegados sin chalecos antibalas, armas o incluso sin ningún equipo. No pueden retirarse porque los comandantes despliegan tropas de barrera, cuya función es evitar la retirada. Las tropas de barrera simplemente obligan al soldado a regresar, o incluso pueden ejecutarlo en el acto si se acerca. Hace 10 días, un informe reveló que operadores de drones de Ucrania detectaron que tropas de barrera usaban drones para lanzar explosivos a soldados que huían. El empleo de tropas de barrera así podría ser ilegal, según el derecho humanitario, y constituir un crimen de guerra. Estas nuevas tropas de barrera pervierten el sistema original de Stalin, donde se usaban para reunir soldados. Las tropas sobrevivientes en los batallones penales, que luego eran desplegadas rutinariamente en las misiones ofensivas más peligrosas o desesperadas, con mínimas posibilidades de sobrevivir. La amenaza de ejecución era el último recurso, pues el Ejército Rojo veía innecesario ejecutar a un soldado en sangre fría. Los soldados rusos ejecutados por sus comandantes rara vez regresan a casa con la verdad. Normalmente, los cuerpos son enterrados en bosques o abandonados en los campos de batalla, y se disparan algunas balas sobre ellos para simular muertes en combate. Oficialmente, estos soldados son registrados como desaparecidos en combate o como desertores, clasificaciones que también niegan cualquier compensación a sus familias. Vladislav Bolyakov, de la 6ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados de la Guardia, relató cómo vio a su compañero Odessa ser golpeado hasta morir por los comandantes. Según él, vistieron el cuerpo con un chaleco antibalas y casco viejos.
Luego pusieron 2 granadas debajo y las detonaron, para ocultar las señales de la golpiza en un examen médico. El cuerpo fue dejado varios días bajo el calor hasta que empezó a descomponerse. Luego lo enviaron de regreso a casa, etiquetado como muerto en acción. Incluso si las familias denuncian, enfrentan un sistema que protege a los perpetradores. La misma fuente en la Fiscalía Militar, quien proporcionó los datos de las denuncias a Berska, explicó eso. La Fiscalía Militar Principal ha impuesto una prohibición informal de investigar casos que involucren a oficiales en brigadas de combate de la Operación Militar Especial. Los oficiales básicamente obtendrían inmunidad para no ser perseguidos hasta que la guerra terminara, de una forma u otra. Incluso cuando los investigadores del Servicio Federal de Seguridad de Rusia o Servicio Federal de Seguridad intentaron investigar los crímenes, fueron bloqueados constantemente por el ejército y la administración. Un investigador del Servicio Federal de Seguridad afirmó que los testigos solían aparecer muertos, frecuentemente con evisceraciones o gargantas cortadas. Muertes catalogadas como suicidios que solían parecer homicidios por su naturaleza. Mientras tanto, los medios estatales rusos continúan transmitiendo imágenes cuidadosamente coreografiadas de soldados triunfantes regresando a casa con familias agradecidas, presentando una narrativa de heroísmo que no podría estar más alejada de la verdad. Detrás de los métodos, existe una discusión más oscura sobre por qué estos comandantes ejecutaron a sus propios soldados. Berska y los testimonios de soldados muestran una mezcla tóxica de desesperación, sadismo y gran avaricia. Algunos comandantes ejecutan a las tropas porque no ven otra forma de controlarlas cuando saben que van a morir. En un sistema militar que prioriza la obediencia sobre la competencia, el terror resulta una herramienta de gestión simple, económica y práctica. Sin embargo, el motivo más común parece ser simplemente el dinero. Los soldados rusos obtienen hasta 3 millones de rublos, unos $35,000, por heridas de combate. Los comandantes hicieron de esto una red de extorsión. La madre de Andrei Baikov, del 80 Regimiento de Tanques de la Guardia, contó cómo su hijo fue atropellado por un auto. Después de recibir una compensación por una herida de combate, los comandantes Dudka y Kema exigieron la mitad del pago. Baikov se negó y compró un Toyota Camry, por lo que los comandantes le ordenaron entregarlo. Cuando se negó de nuevo, hicieron que lo golpearan hasta matarlo. Según los soldados de la misma unidad, los comandantes exigen dinero a los soldados para recibir equipo, evitar una misión de asalto o incluso para mantenerse fuera de la fosa de la muerte mencionada anteriormente. Una fuente dijo que un oficial de la policía militar del mando de la unidad tenía 53 millones de rublos en su tarjeta bancaria, más de $60,000. Algunos comandantes supuestamente obligaban a los soldados a dar sus tarjetas bancarias y número de identificación personal antes de los asaltos, para entregárselos a sus familias si algo les pasaba. El dinero nunca llega a las familias, sino que lo desvía el comandante. Pero muchos comandantes rusos también sufren de trastorno de estrés postraumático, abuso de sustancias y colapsos psicológicos. El Ministerio de Defensa de Rusia estima que el 20% de los veteranos de guerra sufren de trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, el país cuenta con menos de un terapeuta por cada 7,000 adultos y aún menos especializados en traumas de combate. Los comandantes que regresan a varios despliegues ven muertes constantes y operan con total impunidad. Se vuelven más brutales. En algunos estados mentales perversos, piensan que ejecutar a un soldado podría, de hecho, ayudar al resto de la unidad a mantenerse en línea. Sin embargo, eliminar a alguien sigue siendo cuestionado. Soldados rusos están volteando armas contra sus comandantes para matarlos. En junio de 2025, cerca de Bakhmut, en Donetsk, tropas rusas de fusileros motorizados rechazaron atacar posiciones ucranianas fortificadas sin apoyo de artillería o blindados. Cuando su comandante de pelotón amenazó con ejecutar a los soldados que no avanzaran, le dispararon y lo mataron, y luego se rindieron en masa a las fuerzas ucranianas. Según la inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, estos soldados luego proporcionaron información detallada sobre el estado de su unidad, el abuso sistemático por parte de los comandantes y la desesperada situación de personal de Rusia. El informe no dio nombres ni ubicaciones por seguridad, pero confirmó que los motines eran más frecuentes. El incidente muestra una ruptura en la cohesión militar. Los soldados concluyeron que era más probable que sobrevivieran como prisioneros de guerra ucranianos que bajo la autoridad de su propio comandante. En el frente pueden ser disparados por ambos lados. En un campo de prisioneros al menos tendrían algo de normalidad. Esto muestra el fracaso total de la moral militar, cuando las tropas prefieren rendirse al enemigo que servir a su país. La guerra está perdida, sin importar los kilómetros cuadrados en los mapas militares. La inteligencia ucraniana ha difundido grabaciones donde soldados rusos hablan de violencia contra sus oficiales.
La campaña Quiero vivir, lanzada por Ucrania, también está dirigida específicamente a los soldados rusos con promesas de un trato humano como prisioneros de guerra y posible asilo. La campaña ha sido notablemente efectiva, precisamente porque muchos soldados rusos ven el cautiverio ucraniano como preferible a servir bajo sus propios oficiales. Las ejecuciones, deserciones y rendiciones también están acelerando la ya catastrófica crisis demográfica de Rusia. El Ministerio de Defensa de Ucrania estima que Rusia ha perdido 1.140.000 soldados entre muertos, heridos y dados de baja. Para mediados de 2025, casi 140.000 soldados rusos volvieron a la vida civil tras combatir en Ucrania. No está claro si los 140.000 se incluyen en el número de bajas. Se sabe que los soldados que regresan enfrentan una economía diseñada para presionarlos a volver al servicio activo. Los contratos militares en zonas de combate en Ucrania pagan 3 veces el salario nacional promedio y ofrecen bonificaciones por firmar. Los soldados contratados pueden ganar más de 150.000 rublos mensuales, $1.800, y un informe indica hasta 210.000 rublos, $2.600, una cifra inalcanzable en empleos civiles, donde el salario medio es de 56.000 rublos mensuales, unos $700. Esto crea una casta militar permanente que depende de la guerra continua para mantener su nivel de vida. Los veteranos que se han acostumbrado a los altos sueldos militares para mantenerse a sí mismos o a sus familias, ahora enfrentan hasta un 70% de reducción salarial al dejar el servicio. El gobierno perpetúa esta trampa al aumentar incentivos para volver al conflicto y reducir programas sociales civiles. El gasto en defensa de Rusia para 2025 supera el 8% del Producto Interno Bruto y representa el 40% del gasto federal total, niveles inéditos desde la Guerra Fría. Mientras tanto, se proyecta que el gasto en políticas de bienestar social disminuirá casi un 16% año tras año. El gobierno soborna a los soldados con dinero robado a la población rusa y a futuras generaciones. Esto lo respalda la inteligencia militar británica, que informa que en 2024 cerraron 160 hospitales rusos y redirigieron recursos médicos del sector civil al militar. Los rusos comunes sufren abandono sistemático, mientras que los soldados reciben trato preferencial, hasta que vuelven a casa y ven que los sistemas de apoyo no funcionan realmente. Los veteranos que no pueden encontrar empleo adecuado o que sufren de trastorno de estrés postraumático sin tratar están recurriendo al crimen a tasas alarmantes. Para marzo de 2025, veteranos han matado o herido a más de 750 personas tras regresar, principalmente familiares y amigos en hechos de violencia doméstica. Veska halló al menos 190 casos penales contra reclutas indultados de Wagner solo en 2023. Exconvictos entrenados en guerra moderna y liberados con impunidad son una pesadilla para las fuerzas del orden. Los grupos del crimen organizado están reclutando a exsoldados como sicarios y matones, creando así otra capa más de crimen organizado. En un país ya lleno de problemas demográficos, ¿qué implica esto para el rumbo de la guerra? La combinación de ejecuciones sistemáticas, la moral por los suelos y la insostenibilidad económica apunta a varios escenarios posibles, ninguno de ellos favorable para Rusia. Rusia podría compensar sus crecientes pérdidas y deserción con campañas de reclutamiento más agresivas. Ya vemos señales de esto, pues Medusa reportó que el reclutamiento en el segundo trimestre de 2025 fue menos de un tercio respecto a 2024, lo que indica que los reclutas disponibles se agotan rápido. Esto lo respalda el anuncio de la mayor campaña de reclutamiento de otoño en 10 años, prevista para 2025. El Kremlin probablemente subirá más los bonos de firma y pagos mensuales, acelerando la espiral de muerte económica. Pero este enfoque tiene rendimientos decrecientes. Llega un punto donde el dinero no compensa saber que el servicio militar implica morir en batalla, ser ejecutado por tu comandante o volver a una economía que no te sostiene. Rusia podría verse obligada a abandonar territorios en disputa, sobre todo cerca de Pokrovsk y otras zonas de Donetsk. Cuando las unidades pierden eficacia por deserción, rendición o violencia interna, las fuerzas ucranianas han demostrado poder rodear a las rusas y forzar su rendición masiva. Cuando la moral se derrumba, en los últimos meses, Ucrania logró avances territoriales significativos en la dirección de Pokrovsk mediante enjambres de drones coordinados y operaciones terrestres, liberando pueblos y asegurando el norte de la ciudad. Hace pocos días, un gran ataque ruso con vehículos fracasó, pues Ucrania destruyó 2 tanques y una docena de vehículos de apoyo de infantería de una vez. Si este patrón se acelera, Rusia podría enfrentar colapsos en cascada en la línea del frente.
Los comandantes que han estado ejecutando a sus tropas para mantener la disciplina podrían encontrarse con que los soldados que les quedan simplemente se rinden o apuntan sus armas contra sus oficiales en masa. En tercer lugar, Rusia podría intentar cerrar la guerra por pura desesperación, lanzando ataques abrumadores sin importar las bajas, en un último intento por romper las defensas ucranianas. Esto exigiría que Rusia usara todas sus reservas y aceptara posibles pérdidas catastróficas. Este escenario es muy peligroso porque podría llevar al uso de armas nucleares tácticas. Si las fuerzas convencionales resultan insuficientes y Rusia enfrenta un colapso militar total, Putin podría decidir que ataques nucleares limitados contra objetivos militares ucranianos representan su única opción para forzar la capitulación y salvar el honor. Tal escalada podría tener consecuencias irreparables para la región. Ucrania tendría gran presión para rendirse y evitar más ataques nucleares. La OTAN tendría que decidir si interviene directamente para evitar que el uso de armas nucleares se normalice en la guerra moderna, o entregar todo el impulso e influencia geopolítica a Rusia y China. Y un posible conflicto entre la OTAN y Rusia provocaría una escalada aún peor, con más posibilidades de una guerra nuclear total. Si Putin cree que su reinado terminó y quiere irse con todo, quizás el escenario más probable sea uno en el que el ejército ruso simplemente se desintegre desde dentro antes de que cualquiera de estos escenarios externos se desarrolle por completo. Las pérdidas podrían llegar a un punto crítico en el que el ejército se vuelva funcionalmente inoperable. Un análisis de la Fundación Jamestown compara cómo los veteranos de la guerra soviético-afgana, los afgansi, impulsaron el crimen y la inestabilidad social al final de la Unión Soviética. Pero esta vez la magnitud es mucho mayor. La guerra soviético-afgana desplegó unos 620.000 soldados en 10 años y tuvo entre 15.000 y 25.000 bajas. Rusia ha sufrido más de 1 millón de bajas en menos de 4 años, con aproximadamente 1.5 a 2 millones de soldados rotando por Ucrania. Estos veteranos que regresan y los soldados activos podrían tener un impacto significativo tanto en la seguridad local como en la política federal. Alternativamente, podrían convertirse en una fuerza revolucionaria, exigiendo responsabilidad a los comandantes que los enviaron a morir o ejecutaron a sus amigos más cercanos o compañeros de armas y al gobierno que los abandonó al regresar. Dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. A Ucrania le tomó más de 3 años y medio, pero finalmente vengó a uno de los carniceros de Bukhar, Benyamin Metzerin, un criminal de guerra vinculado a una de las peores atrocidades recientes. En un ataque cuidadosamente planeado y perfectamente ejecutado dentro de Rusia, las fuerzas ucranianas pusieron un fin rápido y repentino a la vida de Matsarin, y todavía tiene una larga lista de otros criminales de guerra malvados que encontrar y eliminar en las próximas semanas y meses. El asesinato tuvo lugar en la región de Kemerovo, en Rusia, que se encuentra en la parte central de la nación, en el sur de Siberia, con Kazajistán al suroeste y Mongolia al sureste. Kemerovo está a 2.000 millas de la frontera ucraniana, lo que hace este incidente aún más impactante para Ucrania. Kiev demostró de nuevo que sus fuerzas pueden realizar ataques precisos y dirigidos, no solo en sus tierras ocupadas y fronteras, sino también en territorio enemigo. El 25 de octubre, un auto circulaba por esta remota región de Rusia. El criminal de guerra Benyamin Vladimirovich Matsarin conducía. Desconocemos a dónde iba o qué haría ese día. Sin embargo, cuando despertó esa mañana de sábado, nunca pudo haber imaginado que sería el último día de su vida. Pero eso fue exactamente lo que resultó ser. Según un informe oficial de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, el auto de Matsarin fue volado ese mismo día, matando al teniente coronel de 45 años al instante. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania publicó un extenso desglose del incidente en su canal de Telegram, junto con un video que explica el papel de Matsarin en la horrible masacre de Bucha, que tuvo lugar a principios de 2022, poco después de que comenzara la invasión rusa. El video supuestamente muestra la muerte de Matsarin, ya que primero aparece al volante de un auto plateado. Después, una persona no identificada está junto a la carretera con un detonador remoto antes de que la cámara enfoque el mismo auto plateado. A lo lejos, presionan el botón y el auto explota en una gran llamarada. Así, Benjamin Matsarin dejó de existir. Esto es lo que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania dijo sobre el evento. El 25 de octubre de 2025, un auto explotó en Kemerovo, Federación Rusa, conducido por el criminal de guerra Matsarin Benjamin Vladimirovich. El teniente coronel Matsarin, nacido en 1980, servía en la Destacamento Móvil de Propósito Especial, Obarek de la Guardia Rusa, en Kemerovo. Obarek es una de las unidades de la Guardia Rusa implicadas en crímenes de guerra y genocidio contra ucranianos en Kiev.
cometidos por el ejército ruso durante la invasión a Ucrania en febrero y marzo de 2022. Con pruebas y testimonios, la Fiscalía General inició investigaciones penales contra los militares de la unidad por violar leyes y costumbres de la guerra. Ya en abril de 2022, la inteligencia militar de Ucrania identificó por nombre a los criminales de guerra de Obarev, y se planearon medidas para castigar justamente a los de la lista. La Dirección Militar del Ministerio de Defensa de Ucrania advierte que habrá justicia por cada crimen de guerra contra el pueblo ucraniano. Como señala el informe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Mitsarin formaba parte de una unidad especial con el nombre en clave Obereg, que se traduce como amuleto en inglés. Esa unidad fue vinculada a crímenes de guerra en Bukhar, Ucrania, en marzo de 2022. Cuando Rusia invadió Ucrania, las fuerzas del Kremlin cruzaron la frontera desde varias regiones. Muchos entraron a Donetsk y Luhansk, considerados los principales objetivos de Vladimir Putin entonces. Algunos también ingresaron a Ucrania por el norte desde Bielorrusia y avanzaron hacia Kiev. Una enorme columna de vehículos militares rusos cruzó la frontera y entró en la región de Kiev, con la intención de izar orgullosamente la bandera rusa sobre el corazón de Ucrania. Kiev está a decenas de millas de Bielorrusia, por lo que las fuerzas rusas debieron pasar por varios pueblos y ciudades rumbo a la capital. Bucha fue una de esas ciudades. Antes de la guerra, Bucha tenía unos 37.000 habitantes y era una ciudad pequeña y tranquila, poco conocida fuera de Ucrania. Pero para finales de abril de 2022 todo el mundo conocería su nombre. El 27 de febrero de 2022 fuerzas rusas ingresaron a Bucha. Había tanques, paracaidistas, ingenieros militares y reservas del 36 o Ejército de Rusia, Unidad de Respuesta Rápida, Specialny, Otriad Bistrogo, Reagirovanía y Unidad Móvil. Destacamento móvil de propósito especial. Había fuerzas y sistemas de artillería que bombardearon la ciudad, dejando varios edificios en escombros. La fuerza era seria y Buchar, una ciudad pequeña, no pudo resistir. Los rusos la capturaron en menos de 2 semanas. Aún hubo combates constantes en ese tiempo. Con los residentes de Buchar defendiendo el lugar, lanzaron cócteles molotov caseros a los invasores, incendiando varios vehículos enemigos. Ucrania también logró organizar una evacuación parcial de la ciudad a principios de marzo, sacando a cientos de mujeres y niños en tren y autobús. Sus fuerzas terrestres hicieron todo para rechazar a los invasores el mayor tiempo posible. Sin embargo, a medida que la ciudad fue sometida a bombardeos cada vez más intensos y las unidades rusas tomaron el control de todas las principales carreteras de la zona, lo inevitable ocurrió, y Bucha cayó bajo el control del Kremlin el 12 de marzo. Pero Ucrania no estaba lista para simplemente rendirse en la ciudad. En los días siguientes, preparó planes para una contraofensiva en la zona. A finales de mes, Bucha quedó bajo control ucraniano y los rusos se retiraron. Por un momento, esto parecía una victoria importante para Ucrania. Desafortunadamente, en los días que siguieron, el horror completo de lo que había sucedido en la ciudad se iría revelando lenta pero seguramente. Millones en Ucrania y el mundo lloraban por lo que veían. Ya había señales de que las fuerzas rusas en la ciudad probablemente cometieron crímenes de guerra. En la batalla inicial de Bucha, se reportaron ataques rusos a vehículos civiles y disparos contra residentes o personas atrapadas en sus casas. Solo los dejaban salir de vez en cuando para cocinar comida y mover cadáveres. El 27 de febrero, primer día de la batalla, un periodista local informó que ocupantes rusos dispararon a un vehículo civil, matando a un hombre y hiriendo a otro. El 4 de marzo surgió otra historia angustiante. Una SUV circulaba por las calles de Buchar. 3 ucranianos veinteañeros iban a bordo. Ellos decidieron salir valientemente a la ciudad para entregar comida para perros a un refugio local que casi no tenía suministros. Iban hacia una residencia familiar cercana cuando un vehículo ruso disparó contra la camioneta, matando a sus 3 ocupantes inocentes. Al día siguiente, 2 familias, aterradas por los bombardeos rusos, huyeron de su ciudad natal. Empacaron y trazaron una ruta al oeste. Saliendo de Buchar hacia Romanivka, en 2 autos separados, se pusieron en camino, esperando encontrar un refugio seguro para ellos y sus seres queridos. Antes de terminar el día, apenas llegaron al final de la calle. Un vehículo blindado ruso abrió fuego al ver el convoy, matando a una mujer y sus 2 hijos en el primer auto y a un hombre en el segundo. Varias historias igualmente horribles aparecieron en los titulares de todo el mundo mientras la batalla continuaba. Pero fue solo cuando las fuerzas de Ucrania retomaron el control de la ciudad que se reveló toda la magnitud de lo que desde entonces se conoce como la masacre de Bucha.
El 1 de abril, una vez que los rusos se retiraron y las tropas ucranianas comenzaron a evaluar los daños, impactantes videos aparecieron en las redes sociales, mostrando una asombrosa cantidad de víctimas civiles. Habían enterrado cuerpos mutilados de hombres, mujeres y niños en fosas comunes. Había evidencia de golpizas, tortura, violación y ejecuciones, con muchas víctimas encontradas con las manos atadas a la espalda. Muchos cuerpos fueron quemados, abandonados en las calles o preparados con explosivos como trampas, como una última jugada cruel de las despiadadas tropas rusas antes de huir de la zona. Los residentes sobrevivientes pronto comenzaron a compartir sus historias, pintando un cuadro macabro y espeluznante de lo que realmente ocurrió en la ciudad durante su breve pero devastador periodo bajo ocupación rusa. Muchos hablaron de vivir en un estado de terror constante, obligados a esconderse en sus sótanos, dependiendo de velas para la luz y el calor, y de lo poco de comida y agua que habían guardado para mantenerse con vida, rezando y esperando que cada noche no fuera la última y que los rusos no los encontraran. Los habitantes locales también compartieron innumerables historias de crueldad rusa extraordinaria y un desprecio insensible por la vida humana. Hablaron de francotiradores rusos que mataban a civiles en cuanto salían de sus casas, vehículos blindados que disparaban al azar contra edificios en toda la ciudad, soldados que se negaban a brindar ayuda médica a civiles heridos y ejecuciones extrajudiciales. Testigos presenciales contaron que soldados rusos iban casa por casa, interrogando, saqueando y robando o destruyendo las pertenencias más valiosas de los habitantes. Relataron que las tropas enemigas usaron a inocentes de Bucha como escudos humanos en tiroteos con fuerzas ucranianas. Las historias de horror seguían llegando. Reportes de mujeres y niñas secuestradas, encerradas y abusadas, muchas quedando embarazadas, además de relatos de tortura y asesinatos sistemáticos. Un residente entrevistado por los reporteros repitió lo que muchos de sus vecinos sobrevivientes habían dicho. Era un sistema. Mataban gente sistemáticamente. Escuché a un francotirador presumir que mató a 2 personas en las ventanas de los departamentos. No había justificación militar para matar, solo era tortura a civiles. En otros edificios la gente sí fue torturada. Los hallaron atados de manos y con un disparo en la cabeza. Rusia intentó negar las acusaciones de crímenes de guerra, pero la evidencia es clara. Había abundante evidencia de la masacre, confirmada por residentes y reporteros de todo el mundo que visitaron Bucha y vieron los cuerpos y la devastación en la ciudad. Las grabaciones de video también mostraron claramente varios casos de soldados rusos ejecutando a civiles y vehículos blindados rusos abriendo fuego contra personas inocentes. Fuentes independientes y medios de todo el mundo también analizaron y verificaron esta evidencia. Puede que nunca sepamos el verdadero alcance de la masacre, ni el número total de civiles inocentes que fueron torturados y asesinados sin ninguna razón justificable. Los primeros informes estimaron que se habían encontrado alrededor de 280 cuerpos en fosas comunes. La cifra subió de 300 a más de 400 y casi 500, conforme hallaban más evidencia y restos humanos. En toda la región más amplia de Bujará, varios medios de comunicación, como la British Broadcasting Corporation, informaron que más de 1,000 civiles habían sido masacrados por los rusos en el transcurso de solo unas semanas. Fue una de las peores atrocidades recientes, un asesinato masivo incomprensible que conmocionó al mundo y reveló con detalle gráfico la fea magnitud de la agresión de Rusia. Después de ese terrible evento, el liderazgo militar y expertos en inteligencia de Ucrania juraron vengarse. Comenzaron a trabajar de inmediato, identificando a todos los involucrados en la masacre, nombres, edades, ubicaciones y rangos. No pasó mucho tiempo para que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania comenzara a elaborar una lista de objetivos de oficiales enemigos, enfocándose en aquellos de la Unidad Especial Obareg, que se cree que fue la principal responsable de lo que la Agencia de Inteligencia de Ucrania llama el genocidio del pueblo ucraniano en la región de Kiev. La lista publicada en línea el 14 de abril de 2022 incluye a más de 60 personas identificadas por nombre, rango y detalles de pasaporte. Benjamin Vladimirovich Metsarin fue el 4º nombre en esa lista. Él participó en la masacre y aunque no sabemos qué crímenes cometió, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania halló pruebas claras de su implicación. Las fuerzas de Ucrania no pudieron vengarse de inmediato, pues tenían otras prioridades. Rastrear a un solo oficial ruso en específico es casi imposible y requiere gran esfuerzo, análisis e inteligencia. Pero la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania nunca olvidó la promesa que le hizo a quienes perdieron la vida en Bucha. Siempre quiso llevar a criminales como Metsarin ante la justicia, y cuando pudo, los agentes de Ucrania actuaron sin dudar. Ubicaron al teniente coronel en la región de Kemerovo, iniciaron una operación de vigilancia para entender sus hábitos y movimientos, y planearon su muerte. Desde entonces, parece que agentes ucranianos habrían puesto encubiertamente un explosivo en el auto de Metsarin,
Esperaron a que él manejara para presionar el botón y terminar con su vida. Este no es un caso aislado. De hecho, ha habido toda una serie de asesinatos de funcionarios y figuras militares rusas dentro de su propio territorio en tiempos recientes. Por ejemplo, en abril pasado, un general ruso y subdirector de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, Yaroslav Moskely, fue asesinado en una explosión de automóvil a las afueras de Moscú. A diferencia de Matsarin, se dice que Moskelek no conducía en ese momento. En cambio, él acababa de salir de un edificio cuando un automóvil que contenía un artefacto explosivo improvisado detonó cerca, terminando con su vida al instante. Rusia arrestó al responsable, lo acusó de terrorismo y dijo que era agente de los servicios especiales ucranianos. Y aunque Ucrania nunca asumió realmente la responsabilidad de este incidente, ciertamente hay una gran probabilidad de que sus agentes estuvieran involucrados de alguna manera. Unos meses antes de ese incidente, otro general ruso, Igor Kirillov, también fue asesinado por una bomba detonada a distancia que había sido colocada en un scooter eléctrico estacionado afuera de un edificio de apartamentos en Moscú. Al igual que Matsarin, Kirillov no era un hombre de carácter amable ni noble. Lideraba las fuerzas de protección nuclear, biológica y química de Rusia, y se cree que autorizó armas químicas ilegales contra Ucrania. Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kirillov autorizó el uso de cloropicrina, un agente asfixiante usado en la Primera Guerra Mundial y prohibido en 1993 por la Convención sobre Armas Químicas. Fuentes ucranianas reportan más de 2.000 soldados hospitalizados y 3 muertos por ataques químicos bajo el mando de Kirillov. Una vez más, las fuerzas ucranianas esperaron su momento, planearon sus acciones con cuidado y atacaron cuando llegó el momento adecuado. El Servicio de Seguridad de Ucrania, rápidamente se atribuyó la responsabilidad por la muerte del general. Una fuente dijo al Economist que Kirillov era un criminal de guerra y un objetivo legítimo, antes de advertir a otros como él. Un final vergonzoso espera a quienes matan ucranianos. A finales de 2023, el legislador de Lugansk, Mikhail Filipinko, instalado por el Kremlin, fue asesinado por una bomba en su automóvil. Ucrania volvió a atribuirse la responsabilidad y la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania anunció en Telegram la muerte del político. Se realizó una operación especial para eliminar a Filipinko y a miembros del movimiento de resistencia. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania explicó que Filipinko organizó cámaras de tortura en territorios ocupados de Lugansk, donde prisioneros de guerra y civiles eran torturados inhumanamente. Hay una tendencia clara aquí. Los oficiales y funcionarios rusos que torturan, asesinan, envenenan o de alguna otra manera dañan a personas inocentes de Ucrania están siendo cazados sistemáticamente y eliminados del mapa. Matsarin es solo el ejemplo más reciente. La lista del Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania tiene muchos más nombres y quienes aún están deben preocuparse por su seguridad futura. El asesinato de Matsarin demuestra que los agentes de Ucrania no tienen límites. Aunque los criminales rusos huyan miles de kilómetros a regiones aparentemente seguras y lejos de la guerra, las fuerzas de Kiev pueden rastrearlos y hacer justicia rápidamente. Uno por uno, serán localizados y serán asesinados. Y parece que nada se interpondrá en el camino de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania para eliminar a cada uno de ellos y vengar a los cientos de hombres, mujeres y niños inocentes que perdieron la vida en circunstancias tan terribles en Bucher en 2022. Matar a los responsables no revivirá a las víctimas, pero quizá ayude a que sus seres queridos duerman más tranquilos. Lituania puede ser uno de los miembros más pequeños de la Unión Europea, pero acaba de hacer algo enorme por Ucrania, reafirmando su compromiso con Kiev y consolidando su estatus como uno de los aliados más confiables y firmes del país. Incluso Rusia no puede creer hasta dónde está dispuesta a llegar Lituania para apoyar a Ucrania y contrarrestar la agresión de Moscú. Y si otros países de Europa siguen el ejemplo de esta nación, entonces la maquinaria de guerra del Kremlin podría estar en muchos más problemas de lo que cualquiera anticipaba. La noticia llegó el 28 de octubre cuando el recién elegido presidente del Seimas de Lituania, Josas Olekas, realizó su primera visita a Ucrania. En su nuevo cargo, Olekas ha pasado tiempo en el pasado como ministro de Defensa Nacional de Lituania y como miembro del Parlamento Europeo. Tiene una larga carrera política y gran conocimiento en diplomacia y seguridad nacional. Durante su tiempo en Ucrania, Olekas se reunió con varios funcionarios, incluyendo a Ruslan Stefanchuk, presidente del Parlamento ucraniano, Denis Shmyhal, el ministro de Defensa, y el presidente del país, Vladimir Zelensky. También se tomó el tiempo para sentarse con periodistas locales, responder preguntas y discutir en detalle lo que Lituania estaba haciendo para ayudar a la causa ucraniana.
Durante estas múltiples reuniones, Olocas habló sobre su visión de una paz justa y duradera para Ucrania. También habló sobre formas de acelerar la adhesión del país a la Unión Europea, junto con temas relacionados con la cooperación en seguridad, la producción conjunta de armas y la participación en coaliciones internacionales. El portavoz de Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad hizo 2 anuncios importantes al liderazgo de Ucrania y al mundo. Primero, tenía un mensaje para el Kremlin, proclamando con orgullo que Lituania nunca reconocerá la anexión de las regiones ucranianas. Nunca verá territorios como Crimea, Donetsk y Lugansk como parte de Rusia. Sin importar las artimañas que Rusia emplee o cómo se desarrolle la guerra, Lituania seguirá apoyando a Ucrania, tanto ahora como en el futuro. Y Olocas argumentó que el país no debería enfrentar ninguna presión para simplemente ceder su territorio a su enemigo como parte de un posible acuerdo de paz. Esto importa mucho porque Putin no solo quiere quitarle territorio a Ucrania, él quiere expandir su esfera de poder e influencia en el escenario global. Por eso ha intentado convencer desesperadamente a su pueblo y a otros países de que las acciones de Rusia en Ucrania son correctas y que incluso tiene la autoridad e incluso la obligación de invadir lugares como Donetsk y hacerlos parte de Rusia. Quiere darle un sentido de legitimidad a su llamada operación militar especial, para que, al finalizar, el mundo reconozca estos territorios como parte de Rusia y el Kremlin recupere su lugar en la política global. Si las naciones dicen que no, y siguen señalando las acciones de Rusia como injustificadas, incursiones con una creciente lista de crímenes de guerra impiden que el Kremlin logre sus objetivos finales. Nunca volverá a sus acuerdos comerciales previos a la guerra con países de Europa y Norteamérica. Jamás volverá a pedir a tener su puesto en la mesa internacional. Y el mundo nunca simplemente perdonará, olvidará y seguirá adelante después de este feo desastre. En cambio, seguirá castigando a Rusia día tras día, mientras reafirma su apoyo a la soberanía ucraniana. Y si eso pasa, Rusia nunca ganará la guerra, porque, aunque logre sus objetivos en el campo de batalla y capture los territorios que reclama, sufrirá las consecuencias de esas acciones por generaciones. Su gente, empresas, bancos, élites y líderes pagarán el precio siempre. Ucrania continuará recibiendo apoyo y compasión de sus numerosos aliados en el mundo. Ahora otros países deben seguir el ejemplo de Lituania y declarar claramente que tampoco considerarán lugares como Jersón y Lugansk parte de Rusia bajo ninguna circunstancia. Pero fue la segunda declaración de Olocas la que realmente causó una conmoción en Kiev, y mucho más allá, llegando hasta la propia Moscú. Después de afirmar que las sanciones contra Rusia deben incrementarse, el presidente del Parlamento lituano dijo: "No vemos señales de que Rusia quiera terminar esta guerra. Solo un cambio en el equilibrio de poder puede obligar a Rusia a buscar la paz". Luego anunció una gran promesa de apoyo de Vilna a Kiev. "Aseguré a mis colegas en el Parlamento ucraniano el apoyo militar, político y garantías de seguridad confiables para Ucrania. Nuestro apoyo militar a Ucrania continuará a un nivel no menor al 0.25% del Producto Interno Bruto. Eso significa que Lituania promete proporcionar al menos el 0.25% de todo su Producto Interno Bruto, el valor total de todos los bienes y servicios producidos en el país cada año, a Ucrania. No solo ahora, sino también en el futuro. Aunque 0.25% parece poco, es mucho en este contexto. El 0.25% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos equivale a unos 73,000 millones de dólares, tomando como base el 2024 de 29.18 billones. Por supuesto, Lituania es mucho más pequeña y menos próspera que Estados Unidos. En 2024, su 8.487 millones de dólares según el Banco Mundial. El 0.25% equivale a unos 212 millones de dólares. En septiembre, Roxelana Pidlase, presidenta del Comité de Presupuesto del Parlamento ucraniano, informó que defender el territorio ucraniano de Rusia costaba unos 172 millones de dólares diarios. La defensa cuesta mucho al país y sigue aumentando. Exactamente hace un año, estaba parado en esta sala y les dije eso. Un día de guerra le cuesta al presupuesto estatal de Ucrania 140 millones de dólares. Ahora cuesta 172 millones de dólares cada día. Esta cifra abarca salarios de soldados, municiones, armamento y otros gastos menos esperados en el costo de la guerra. Ucrania continúa brindando apoyo financiero a soldados heridos, desaparecidos
y familias de los caídos. Ella dijo que Ucrania gasta ahora el 31% de su Producto Interno Bruto en defensa, más que cualquier otro país. Antes de expresar su esperanza de que Ucrania obtenga $120.000 millones para defensa en 2026, Podlasa indicó que $60.000 millones saldrían del presupuesto estatal de Ucrania y el resto, esperan, lo aportarían aliados mediante esquemas e iniciativas como Pearl y SAFE. Comparado con esas cifras, la donación anual de $212 millones de Lituania claramente no basta para lograr un impacto masivo por sí sola. Apenas cubre los costos de defensa reportados de Ucrania por un solo día, pero es importante ver el panorama más amplio aquí. No hay duda de que Lituania, evidentemente, no puede impactar la guerra a gran escala por sí sola. No tiene el peso económico ni el poder financiero para cambiar el rumbo del campo de batalla, ni tampoco tiene la fuerza militar para enviar armas revolucionarias o tecnologías de defensa a los combatientes de Kiev. A lo largo de las líneas del frente en regiones como Donetsk y Lugansk, lo entiende, pero al igual que Ucrania, en muchos sentidos, Lituania quiere hacer el mejor trabajo posible con los recursos limitados que tiene a su disposición. Y la mejor manera para que este estado báltico influya en el resultado de la guerra no es donando cantidades enormes de dinero ni proporcionando aviones de combate sofisticados y sistemas de misiles de alta gama. Su objetivo es más simple: ser ejemplo para que naciones más ricas y poderosas lo sigan. Eso es justo lo que hace Lituania aquí. Se lo dice al mundo. Puede que no seamos una nación enormemente rica o influyente en el escenario mundial, pero estamos comprometidos en ayudar a Ucrania. Al hacerlo, Lituania también preguntó a sus compañeros de la Unión Europea: ¿harán lo mismo? ¿Seguirán nuestro ejemplo y también prometerán un porcentaje de su Producto Interno Bruto para Ucrania? Porque si Lituania, que es una nación relativamente pequeña y se encuentra en la mitad inferior de los países europeos por Producto Interno Bruto, está dispuesta a hacer este tipo de compromiso, entonces, ¿qué detiene a otras naciones, especialmente a aquellas que son significativamente más ricas, de hacer lo mismo? Cada país tiene sus propios presupuestos y desafíos económicos. E incluso las naciones ricas necesitan asignar sus recursos de la manera que sus líderes y poblaciones consideren apropiada y eficiente. No todos podrían seguir de manera factible el modelo lituano. Si solo algunos países más adoptaran el plan del 0.25%, podría cambiar la situación en Ucrania. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto del Reino Unido en 2024 fue de $3.644 billones. El 0.25% equivale a más de $9.000 millones. En 2024, el Reino Unido dio casi $4.000 millones en ayuda militar a Ucrania, una cantidad extraordinaria. El Reino Unido es uno de los donantes más generosos para Ucrania, junto con Estados Unidos y Alemania, comprometiendo $169.000 millones desde que inició la guerra. Si este país igualara o se acercara al 0.25% del Producto Interno Bruto de Lituania, Ucrania obtendría enormes beneficios. Y lo mismo aplica para muchas más naciones en toda Europa y más allá. Incluso si algunas de las naciones más pequeñas pudieran mirar a Lituania y sentir que podrían hacer un compromiso similar, todos esos fondos adicionales se acumularían con el tiempo. Hay muchas maneras en que podría utilizar ese tipo de dinero, ya sea en inversiones en su floreciente industria de defensa, la adquisición de sistemas de armas y municiones adicionales de los aliados de la OTAN, o la provisión de ayuda humanitaria a los innumerables ciudadanos de Ucrania que han sido desplazados y han visto sus vidas volteadas desde que comenzó el conflicto. No se sabe cuántos países, si es que hay alguno, podrían decidir inspirarse en los últimos anuncios de Lituania. La nación báltica está haciendo todo lo posible, elevando el estándar e invitando a otros aliados a igualar sus esfuerzos. Y merece muchos elogios por su generosidad, ya que es excepcionalmente raro que un país entregue tanto de sus ingresos a un aliado durante tiempos de guerra. Es aún más raro que se comprometa a continuar ese apoyo en los próximos años. Los líderes de Ucrania agradecieron a Olikas y Lituania por su gran apoyo, con Zelensky dirigiéndose al presidente del Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad: agradecemos su apoyo militar, el 0.25% de su presupuesto. Ustedes enviaron una señal a otros países que ahora consideran cómo fortalecer a Ucrania, asignando parte de su Producto Interno Bruto y presupuestos de defensa. Esto es importante y agradecemos su apoyo el próximo año. El ministro de Defensa Shmyhal apoyó a Zelensky y confió en que otros países hagan lo mismo. Lituania, uno de los aliados más cercanos de Ucrania, fue el primero en destinar el 0.25% de su Producto Interno Bruto a ayuda militar. Ahora,
Instamos a nuestros otros socios a hacer lo mismo. El presidente del Parlamento ucraniano, Stefanchuk, agradeció a Lituania y tuvo una reunión cordial con Josas Olikas, presidente del Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Lituania, en su primera visita a Ucrania. En esa ocasión, agradeció a Lituania su apoyo constante a Ucrania en lo militar, humanitario, energético y de recuperación. Lituania es líder mundial en asistencia respecto al Producto Interno Bruto y ha aportado más de 18.000 millones de euros al fortalecimiento de la defensa de Ucrania. Ahora, hablando con los reporteros de Ucrania, Forum, el presidente Olikas pidió a la comunidad internacional actuar con mayor rapidez y contundencia. Señaló que Rusia no ha mostrado ninguna señal de voluntad para terminar la guerra. Cualquier nuevo intento de diplomacia o negociación pacífica con Putin podría ser solo una pérdida de tiempo. Nuestra experiencia y la de Lituania muestran que el régimen ruso, especialmente Putin, solo entiende el lenguaje del poder. Todos estos intentos diplomáticos sin un alto al fuego, sin detener la agresión, nunca han traído una paz final o duradera. Varios líderes han intentado reanudar las conversaciones de paz, incluso los más recientes. Esto demuestra que Rusia no planea detener la guerra, solo prolongar la agresión, matar civiles y destruir sistemas energéticos y otros. Esta es la lección principal para la comunidad internacional. Debemos estar unidos, debemos mostrar nuestra fuerza, debemos implementar sanciones. Así lograremos resultados duraderos. Olikas también compartió detalles de otras formas en las que Lituania está trabajando para apoyar a Ucrania. Él habló, por ejemplo, sobre la idea de asociaciones más cooperativas entre empresas de defensa ucranianas, especialmente fabricantes de drones, con otras organizaciones militares en toda Europa, como una forma de proporcionar inversión para la industria de defensa ucraniana, y al mismo tiempo, hacer que el continente sea más resistente a posibles ataques de drones en el futuro. Olikas también mencionó el uso de la terminal de gas natural licuado, de Lituania para suministrar gas a Ucrania, contrarrestando los recientes intentos rusos de dañar la infraestructura energética nacional. Y esta no fue la única gran noticia que surgió de Lituania en los últimos días. El 24 de octubre se informó que Lituania probaba ametralladoras pesadas y sistemas de misiles tierra-aire suecos contra drones de alta velocidad, a pocos kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Las Fuerzas Armadas lituanas difundieron videos de sus unidades antiaéreas entrenando con ametralladoras de gran calibre y misiles Saab RBS-70NG, derribando múltiples drones con gran precisión y eficiencia. El ejercicio mostró el potencial de las torretas de ametralladora para derribar drones de forma rentable. También mostró que el sistema de defensa aérea Saab RBS-70NG podría resultar un recurso invaluable cuando se trata de defender áreas clave como pueblos y ciudades o territorios fronterizos de alto riesgo de enjambres de drones rusos o bielorrusos. El RBS-70NG mejora al sistema RBS-70 al añadir tecnologías modernas como bloqueador térmico integrado, mira de seguimiento automático y compatibilidad con despliegue en vehículos y control remoto. Usa guía por láser para atacar objetivos, lo que lo hace menos vulnerable a bloqueadores enemigos o sistemas de guerra electrónica, y puede funcionar como defensa aérea portátil para el personal. Manpads, lo que lo convierte en una de las armas antidrones más versátiles que existen. No es perfecto. Cada sistema es muy caro, igual que los misiles que dispara. Pero ahora que las naciones europeas deben estar listas y encontrar rápido cómo responder a posibles incursiones de drones. Un sistema como este es una adición bienvenida al arsenal del continente. Al probar armas cerca de Bielorrusia, aliado de Rusia, Lituania envía otro mensaje claro a sus enemigos. Demuestra al Kremlin que sus fuerzas están listas y preparadas para defender su tierra. Recientemente, los legisladores lituanos aprobaron una ley que autoriza a las Fuerzas Armadas a derribar drones hostiles en su espacio aéreo. Vilna hace todo lo posible para prepararse para la guerra. No es difícil ver por qué ni entender el entusiasmo de Lituania por apoyar tan fuerte y generosamente a Kiev como pueda, como uno de los 3 estados bálticos, junto con Estonia y Letonia. Muchos consideran que este país podría ser el siguiente objetivo prioritario de Rusia tras Ucrania. Una invasión posible lleva años considerándose. Dado que Lituania comparte una frontera de 296 kilómetros con el enclave ruso de Kaliningrado, así como casi una frontera de 679 kilómetros con Bielorrusia, no haría falta mucho para que ocurriera una invasión así. El Kremlin podría desviar fácilmente algunas de sus fuerzas del frente ucraniano,
o enviar un porcentaje de sus reservistas movilizados recientemente a Bielorrusia o Kaliningrado antes de comenzar un asalto al territorio lituano. Rusia y Bielorrusia también han estado provocando y presionando activamente a Lituania en tiempos recientes, aparentemente poniendo a prueba tanto a la nación como a la propia alianza de la OTAN para ver cómo responden a las violaciones del espacio aéreo. El 23 de octubre, Lituania llamó a un diplomático ruso para explicar por qué 2 aviones rusos, un Sukhoi Su-30 y un Ilyushin 78, fueron vistos entrando en su espacio aéreo desde Kaliningrado. Vilna exigió a Rusia una explicación inmediata por esta violación y pidió al Kremlin tomar todas las medidas necesarias para evitar que incidentes así se repitan. Aún más recientemente, el 29 de octubre, los líderes lituanos tomaron la decisión de cerrar la frontera del país con Bielorrusia hasta al menos el 30 de noviembre. La prohibición ocurrió tras incidentes donde globos meteorológicos bielorrusos con contrabando cruzaron la frontera y entraron al espacio aéreo lituano. Esto causó cierres frecuentes en el aeropuerto de Vilna y temores de que los globos fueran parte de un complot para desestabilizar la nación. El gobierno lituano acusa a Bielorrusia y Rusia de escalar deliberadamente la guerra híbrida. Las autoridades de Vilna también han anunciado que derribarán cualquier globo adicional que entre en su espacio aéreo, enviando otro mensaje a sus enemigos de que no se quedarán de brazos cruzados mientras el Kremlin viola su espacio aéreo e intenta sembrar miedo entre su gente. En general, Lituania sigue demostrando ser un faro de apoyo para Ucrania y una esperanza para una Unión Europea más fuerte, inteligente y unida. No tengo el presupuesto de las grandes naciones de la Unión Europea, ni soy una gran potencia militar. Aún así, hace todo lo posible defendiendo lo correcto y protegiendo la paz y la justicia en Europa y el mundo. Está cumpliendo su papel al máximo y está lanzando el reto, desafiando a otras naciones a hacer lo mismo. Mira este video para ver otro ejemplo inspirador de una nación europea que apoya a Ucrania. Recientemente, Francia presentó un nuevo paquete de ayuda militar dirigido directamente a Kiev, que incluye misiles interceptores y aviones de combate. O bien, revisa este video para conocer los últimos acontecimientos en las líneas del frente. Las tropas rusas avanzaron y entraron en Donetsk, ciudad de Podkros. Ahora los valientes defensores de Ucrania los persiguen y eliminan. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de noticias militares para más reportajes y videos informativos. Resumen de los eventos clave en la guerra entre Rusia y Ucrania en tiempo real.